Y aquí tenemos lo que es lo que había preparado. Um, En efecto, Twitch en el teléfono se fue de sabático también. Ok, entonces, esto de aquí es un pizarrón. Está chido. A mí me gusta. Ay, espera, me está preguntando Lailin de a qué hora empieza, porque sí me interesa, aunque ya cursé el nivel como 3 veces, pero no está de más reforzar. A ver. Chat pasado con el desplazamiento. Ok, dejen, les pongo a Aileen. Ok, entonces, esto de aquí es el pizarrón que había preparado. Le voy a mandar una fotito a una amiga de esta cosa. Y creo que aquí sí voy a abrir el stream para que al menos tenga un cierto control de lo que está pasando en el chat. Que me gustaría abrirlo en otro lugar, como podría ser un dispositivo móvil que tengo aquí a la mano. Pero como me odia, pues supongo que no se puede. Ah, sí, y esto es lo otro que tengo. Es un documento, más que nada para ver el origen etimológico de donde se deriva del latín el verbo ser y estar. Más que nada esto es bastante útil para cosas como por ejemplo... bien, ya se ve. Mm. Ay, bueno, no sé qué pasa, pero está bien así. En cualquier caso, esto es útil para la gente que le gusta profundizar en los idiomas y realmente yo diría que si uno quiere aprender un idioma y quiere recordarlo sin estarlo practicando constantemente, que es lo que se suele recomendar para refinar un idioma, es mejor compararlo con el idioma que usas habitualmente y relacionarlo todo directo de las palabras de donde surjan, como intentar entender orígenes etimológicos y otro tipo de cosas. Eso es realmente útil. En cualquier caso, vamos a dejar esto por aquí y voy a ver si por fin me puedo meter en lo que es esto, porque no sé por qué no funciona. ¡Ah! Bueno, tal vez así. Que solo sea el chat. Pues no me marca error, así que sí, en efecto, solamente voy a dejar el chat aquí prendido. Y pues se está grabando, genial. Entonces, vamos a empezar en breves. Los estoy leyendo. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo de esta pantalla. Si se ve, si tiene alguna pregunta de cómo vamos a proceder con eh, esta, esta clase. Estaría chistoso tener así una grabadora ahí y ponerle así de Lesson 1. Verb to be. I am. You are. Y entonces es como de el profe de inglés. El profe, el teacher de inglés pues de la secundaria o de la primaria incluso. Tuve la fortuna
de pues tener profesor de inglés tanto en secundaria como en primaria. Tuve la fortuna de tener tanto profesor de... me vengo dando cuenta de que... sí, no, ¿verdad? No, aquí no se está actualizando. Entonces, pues valió queso. Haremos la pastorela en inglés. Se podría. Se podría. ¡Ah, claro! Ah, sí. Creo que ya medio sé quién es Gyotze. Bueno. Chale, a ver. Déjenme ver si puedo tener el stream abierto sin necesidad de una cuenta. Así tal vez. Ay. Así, sí. Y de este lado así. ¡Oh, es el Reyes! Un grande, el Reyes. Ay. Bueno, definitivamente no sé cómo hacer esto. Y parece ser que aquí se decidió ir de sabático. Entonces vamos a ver si pueden iniciar sesión aquí. Ajá, ok, y aquí es... Ay. ¿Así? Nope. Tal vez así. Nope. Tal vez así. Ah, genial. Esto lo checo. Aquí. Va, genial. Ok, genial. Ya tengo el stream aquí a la mano. Ya puedo ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hola, mucho gusto de nuevo. Vamos a empezar este directo. Genial. Entonces, para empezar, está esto de aquí. Ok, esto es lo que sabemos de el verbo to be en español. De hecho, aquí... Uy. Ok. Ay, Dios, ¿por qué se quiere ir de sabático esta cosa? ¿Acaso será porque no estoy conectado en el internet de aquí arriba? Creo que en efecto es porque no estoy conectado en el internet de aquí arriba. Ay, Dios. Sí, y... Nope, no era eso. Parece ser que es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? ¿Quién sabe? Voy a reiniciar el teléfono. Y en lo que se reinicia... Pues voy a abrir el Twitch aquí. Esto lo voy a poner pausa para que no se vaya a destruir la computadora. Y
Hola, los estoy leyendo. Ahorita me parece que está Hyotze y está el poderoso Reyes. Ujú. Entonces, ¿cómo han estado? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me vengo dando cuenta que mi avatar no está en... Ah, no, sí, sí está. Ah, bueno. Entonces, pues cada quien. Eh, ujú. A ver... Ay, qué cosas. Ujú. Ahora sí, esto lo cierro. Esto lo checo. Ok, ok, ok. Y por favor no me mandes error inesperado. ¡Ah! Error inesperado. Bueno. Ah, pues tocará. Ay, no sé qué tocará. Tocará estar haciendo. Tocará tener aquí el directo. Y cualquier cosa, pues voy a estar checando aquí el chat. Eh, ¿Por qué? Porque OBS decidió irse de sabático, el Stream Elements decidió irse de sabático y definitivamente voy a desconfigurar esa cosa. Ujú. Entonces, en cualquiera de los casos, esto es lo que importa. Tenemos lo que son los pronombres y en el inglés solamente existe lo que es el verbo to be. Por otro lado, en el español pues está lo que es el ser y el estar. ¿Es más difícil el español? Sí, es más difícil. En el español están pues, los acentos, hay más tiempos gramaticales, hay palabras que son grandes, que no tienen, que no se usan, que sí se usan, se inventan muchas palabras y bueno, no es tanto como en el inglés donde puedes abreviar ciertas palabras para ser más eficiente en el habla, pero pues aquí también utilizamos abreviaturas de palabras que me parece que no está, ¿cómo se podría decir? Reconocido por la RAE. O creo que sí, como por ejemplo en vez de decir papá, decimos pa, en vez de decir, ¿qué podría ser? Eh, no se me ocurrió ningún ejemplo, pero pues sí, en vez de decir ciertas palabras, pues utilizamos abreviaturas de las mismas. Algo similar sucede en el inglés. En cualquier caso, mm, ujú. A ver, ¿por qué esto? Ok, pues sí. Ok, bien. Entonces, a esto le voy a bajar tantito el volumen. Ok, bien. Entonces, para empezar, tenemos que entender lo que son los pronombres. Menos volumen. Ok. eh, sí, tenemos lo que son los pronombres de yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ustedes, ellos y ellas. No me voy a meter en más. Así, se supone que pueden haber más, la RAE va a aceptar más, pero esos son otros temas. Lo que están ahorita son estos y son como que los que se enseñan para entender el idioma. Y este, cada uno se conjuga para poder hacer verbos.
Los verbos, recordemos que son acciones. El verbo to be, que en español se traduce como ser o estar, es el verbo que termina funcionando para que uno sea, bueno, para que uno se represente como persona o como entidad. Eh, Aquí abajo tengo lo que es el origen etimológico. El ser en latín es una derivación, bueno, en latín era ser, existir o permanecer. Lo que pues, se podría decir que es como de yo soy eh, un humano. Entonces se entiende de que soy un ser humano que existe y como yo lo dije, pues técnicamente permanezco en el mundo físico, en el mundo terrenal. Entonces, y por otro lado, tenemos el verbo estar. El verbo estar antes, más que nada, era como estar de pie o estar parado. Y actualmente se utiliza más que nada para poder dar a entender un verbo que es pues es como una acción que estás haciendo. El yo estoy haciendo esto vendría siendo el verbo de estar realizando una actividad. En el inglés eso se sintetiza solamente en lo que son el am, are, is. Entonces es ligeramente más sencillo. Mm, También tengamos en cuenta que en el español están los que son varios tiempos, hay acentos y los acentos terminan cambiando el significado de las palabras. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que es el tú y el él. Creo que el ejemplo estuvo bien. Decir el él es decir dos palabras diferentes, ya que la primera no tiene acento y la segunda sí lo tiene. El que él tenga acento significa un pronombre, que no lo tenga es un objeto o decir algo como el vaso de agua está medio lleno, está medio vacío, entre otras cosas. Y el pronombre, pues podrías decir algo como de él es muy rápido, por ejemplo, o él es muy fuerte, cualquier tipo de cosas. Lo mismo sucede con los distintos pronombres. Eso es algo que todos los días utilizamos, pero creo que si alguien nos dice así en la calle, algún estudiante de español nos llega a decir así en la calle de, dude, estoy aprendiendo español. ¿Podrías explicarme cómo es el verbo ser y estar y los pronombres? Y es como de, ¿qué cosa? Entonces, está cool. Y pues en el inglés sucede algo similar, solo que pues no hay acentos. Lo único que se podría destacar es que sí, se llegan a abreviar algunas cosas. Pero pues eso es secundario. Entonces, empezamos hablando de el verbo to be en inglés. ¿Qué son estas cosas? Ok, estas cosas son los pronombres. En inglés se dice pronouns. Están lo que son el pronombre de yo, tú, él, ella, eso, nosotros. El you también se puede utilizar para ustedes, así que este you es ustedes, y they, que vienen siendo ellos y ellas. Entonces, ¿cómo se dicen? El I, que es la letra I, así en corto. Uy, a ver, esto lo voy a escribir aquí. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Esto lo voy a sintetizar así. Y así va. ¡Uy! ¿Qué hice?
Ajá. Ok, genial. Ok. El primer pronombre es I, que directamente se puede traducir como el yo. Entonces, si tienes lo que es el pronombre I, que es yo, pues lo puedes utilizar para varias cosas. Estoy diciendo I en vez de I porque esa es la pronunciación en inglés. Cuando llevaba un curso de idiomas, quise aprender francés en un momento, nos ponían la palabra en dicho idioma y nos mostraban como un ejemplo de cómo se escribe para leerlo literalmente. Entonces, el I se leería así, I. Y pues puedes pronunciarlo como I y es suficiente para hablar el inglés. Luego tenemos el you, que pues, se podría decir que es más o menos, se lee así, you o you con doble L. Creo que you con doble L es un poco más fácil de entender. Uh-huh. En cualquier caso, decir you uh-huh. ¿Qué está pasando? Bueno, está bien. En todo caso, decir you es suficiente igual. Y el you significa tú. He se lee como he. Tal vez con J. Uh-huh. El she se lee como she. Es importante que sea con S y no con H, con C, porque si fuera con C sonaría como chi. Y pues es un poquito... No es... Se puede, pero no lo recomendaría. Lo correcto sería con una S para que suene como el ch, ch, y en este suena como she. Y luego tenemos el it, que tal vez sea uno de los más conocidos, ya saben, por la película del payaso eso y todo eso. El we. It se lee así, tal cual, it. It. El we se lee como we. El you es el mismo. Y they, que se lee como they, más o menos. Entonces, una vez se tiene esto establecido, solamente hacemos recapitulación. Tenemos lo que es el pronombre I, you. Espera, esto mejor lo pongo así. Sí, 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 sí y así. Ok. Tenemos lo que es el pronombre I, you, he, she, it, we y they. Una vez puesto eso sobre la mesa, pasamos con lo que son los verbos to be. Pues sí. Creo que primero es mejor explicarlo en español. Ya vimos que son, que si los verbos que vienen simbolizando el verbo ser y estar en español, y pues los usamos todos los días. Entre paréntesis, cada pronombre tiene su diferente conjugación para los verbos, como lo puede ser yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, ustedes son, ellos son y ellas son. Cosa que pues es fácil de entender, se logra captar y también están
el verbo estar, que técnicamente sigue siendo una forma de decir que existes, pero pues el estar se puede utilizar para más cosas, o bueno, cosas aparte del yo soy, que en este caso pues podrían ser, bueno, en este caso sería el yo estoy, tú estás, él está, ella está, ustedes están, perdón, nosotros estamos, de hecho creo que aquí ya no lleva acento, déjenme, no, sí llevan acento, ok, va, ellos están y ellas están. Recordemos que usualmente lo utilizamos de forma cotidiana y pues eso es sencillo de entender hasta cierto punto. Como decir, Reyes, tú eres muy chido. O decir, Reyes, tú estás sentado jugando League of Legends. O tú estás programando. Definitivamente cualquier conjugación del verbo puede ser algo divertido, algo que llegamos a utilizar todos los días, aunque pues nadie habla diciendo de yo soy una persona correcta, tú eres una persona ordenada, él es una persona educada, ella es una persona muy refinada, nosotros somos personas. Ustedes son mis amigos. Realmente no hablamos así. Es más como de, son mis cuates, trala. Pero realmente el pronombre rara vez se usa. Lo que importa es el verbo. Así es como terminamos hablando de forma fluida. Y pues algo muy similar sucede en el inglés nativo, donde directamente se ahorran decir pronombres, se ahorran decir muchas cosas, aunque la forma correcta sigue siendo utilizar dichos pronombres. Cosa importante del inglés, utilizar el pronombre I tiene que ser en mayúsculas. Sepa la bola por qué de repente lo ponen en minúsculas, pero tiene que ser en mayúsculas, al menos cuando lo escribes, tanto en texto como en un mensaje, en una carta, en cualquier forma de escritura, el I tiene que ser en mayúscula. Hola, mucho gusto, Liam Tim, perdón, mucho gusto, me llamo Leo. Ahorita estamos viendo lo que viene siendo el verbo to be. Espero, si gustas un pequeño resumen de lo que estamos viendo, sería bueno. Adelante, coméntame sin ningún problema. A ver. Dejen tomo agua. Sí. Bueno, realmente el verbo to be se ha visto tanto en secundaria, preparatoria e incluso en la universidad. En mi escuela se imparten cursos de inglés y prácticamente se empieza con el verbo to be para que uno se adentre dentro del tema. A mí me gusta los idiomas, más que nada por como su historia, se podría decir, está cool. Además es como que hay cierto patrón que se hace en los idiomas, aunque realmente, y tal vez en otra vida pude haber sido un especialista en idiomas o maestro en idiomas o algo así, pero me terminaron gustando las matemáticas, así que pues a chambearle con los números. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué iba a hacer? Anyways, tenemos lo que son los pronombres, tenemos el verbo to be, los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, and they. Y el verbo to be, que es lo que aún no hemos visto, es
Ok, vamos a checar qué es esta cochinada. Pues son exactamente lo mismo al soy, eres, es, somos, son. Completamente. El soy es el am. De hecho aquí no se repite, aquí tampoco se repite. El es el is. El eres es el ar. Y el son y el somos siguen siendo el ar. Se estarán preguntando, ¿por qué? Aquí está la respuesta, el origen etimológico. Al parecer, los que hicieron el inglés, se podría decir que fueron los ingleses, vaya la redundancia, pero pues sacaron los orígenes etimológicos tanto del verbo, bueno, de los verbos que estaban en el latín, tanto esse, sedere, fui y stare. No sé pronunciar latín, así que pues tal vez sonaría como esse, sedere, fui, stare o algo así, pero no sé. El punto es que tenemos esta cochinada y lo que es el S se terminó convirtiendo en lo que el eres, el es. El sedere se terminó convirtiendo en lo que son el soy y el son. El fui se convierte en los tiempos pasados de fui, fuiste y todo eso. Y el stare se utiliza mayormente en otros idiomas, aunque también se utiliza en el eres del español latino. Entonces, el stare se utiliza mayormente en el inglés, en lo que vienen siendo el R, 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 R. Entonces, los verbos to be vienen siendo el am, are, is y bueno, siguen siendo eso. Y es bastante curioso. En el francés también están los pronombres y el verbo ser y estar, que vienen siendo que si el suis, el vous y otros que no me acuerdo muy bien. Pero, por ejemplo, decir algo como de yo me llamo Leo, no se utiliza el verbo ser y estar, pero se utiliza el pronombre yo. El pronombre yo es je, perdón. Entonces decir yo me llamo Leo sería je m'appelle Leo. Pero decir yo soy mexicano, por ejemplo, se diría je suis mexicain. En el caso de ser de alguna otra nacionalidad, lo único que cambia es lo último final. Y bueno, en el francés hay muchas otras cosas que no me acuerdo porque tomé como un curso de 2 meses de francés, pero pues ahí está. Entonces sirve por si alguien quiere llegar a aprender alguna otra lengua latina, romance o de esas cosas. En cualquier caso, vamos a ver cómo se utilizan estos verbos y estos pronombres. ¡Ay, Dios! Va. Entonces, tenemos lo que viene siendo el I am. ¿Qué significa? Significa yo soy o yo estoy. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Más que nada va a depender del contexto. Si yo digo I am, por ejemplo, un mexicano, I am a Mexican, uno directamente piensa en yo soy mexicano, en vez de decir yo estoy mexicano. Eso no tendría sentido. Así que lo que termina importando en los idiomas donde no se utilizan todos los tiempos del verbo es el contexto. ¿Eso hace que el español sea más difícil? Sí, porque te tienes que aprender más verbos, pero es un buen idioma porque no dependes del contexto para entender muchas palabras. Puedes agarrar fragmentos de distintas oraciones y con eso simplemente sacar pues, cosas de lo que viene siendo pues, lo que vas a decir, lo que vas a enseñar o lo que quieres comunicar tanto con palabras o de forma escrita. Entonces, de la misma forma funciona el you are, solamente que para este caso es el tú eres, el he is, que es el él es, she is, que es ella es, it is,
eso es, we are, nosotros somos, you are, ustedes son, y they are, que son ellos, ellas son. O estoy, estás, está, están, estamos, están. Y eso sería prácticamente todo el verbo to be. A partir de todo esto se sacan infinidad de cosas. Y eso es lo que está pesado. Realmente aprender esto que es el verbo to be es aprenderse lo que son tres palabras, que son tres verbos, que son el are y el is. Y pues lo que realmente tienes que aprender pues, son los pronombres, que los pronombres se van a utilizar en muchos otros contextos. Así que si te puedes llevar algo de esto, es llévate estos tres que son el verbo to be. Lo voy a dejar por aquí. Esto lo duplico y aquí le pongo el el are y el is. Esto es lo que uno se tiene que llevar. El are y el is. Y por otro lado... ¡Uy! A ver, esto... si quieres, sácale captura a esto. Ah, espera. Aunque igual... A ver. Ahí, así. Va. Ahí está. Ok. Eso es como que lo que importa y lo que uno se tiene que llevar de los verbos y... Bueno, al menos el verbo to be y los pronombres en inglés. Que los pronombres se van a ver mucho más adelante. Así que sin ningún problema no te lo tienes que memorizar aún. Y en todo caso diría que es mejor no memorizarlo, sino entender de dónde sale, que vendrían siendo pues el origen del latín, y de ahí directamente sacar cosas de tu idioma natal e intentar mezclarlo para ver chicle y pega y si te sale el idioma. Por ejemplo, hay un comediante, me encanta ese comediante. Ah, ok. Ahí está. Sí. Me encanta este comediante. Adelante, sácale captura. Sí. Me encanta este comediante que está así nomás diciendo... ¿Qué andaba diciendo? Ah, esperen, dejen... Aquí lo... Ajá, esto así. Me voy a meter en chinga. Y lo pauso. Ahí está, va. Ok, entonces, está este comediante y dice algo que es bastante cierto y bastante cómico. Dice que si no sabes un idioma y estás en un país donde se habla ese idioma o tal vez la gente no sabe ese idioma, pero es común ese idioma, puedes fingirlo. Sin problema lo puedes fingir. Entonces, ¿cómo se finge un idioma? Primero tienes que agarrar el acento del idioma. Como por ejemplo, pensemos en el alemán. Actualmente el alemán, cuando uno piensa en el idioma del alemán, piensa en un idioma pues muy raspado, que sí, medio... ¿cómo se podría decir? Medio agresivo. Entonces, incluso si estás hablando, pero si piensas que estás hablando alemán, pues vas a sonar como diciendo de, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué tienen que sonar tan alemán estos chicos? Yo no entiendo por qué tienen que sonar alemanes. Y claro, tienes que hacer subiditas de tono o incluso puedes hacer acentos yucatecos como para practicar y ese tipo de cosas como de, bomba, yo soy yucateco y ese tipo de cosas. Pero el segundo paso, una vez ya tienes como que el acento, es
sacarte una que otra palabra del idioma y tienes que hacer gestos y mover tu cuerpo como lo haría una persona de dicho idioma. El que tengo más o menos entendido, pero no lo hablo bien, puede ser el portugués o el francés. Entonces, lo que es importante, las primeras 3 o 4 palabras que digas para fingir un idioma tienen que ser del idioma. O sea, tal vez el saludo del idioma, decir tu nombre en el idioma o decir que hablas el idioma para que la gente te crea que estás hablando el idioma. Entonces, vamos a hacer una prueba donde voy a intentar hablar portugués. Del portugués solamente sé decir el hoy, que es hola. Falo portugués, que es hablo portugués, y ya. Entonces, a ver, dejen tomo tantita agua. Y hacemos la prueba. Oi, chicos, eu falo português. Meu nome é Leonardo. Bem-vindo do stream. A gente que está vendo este stream. Muito bueno, muito bueno. Ronaldinho Soxe. Bem-vindo do Brasil, Rio de Janeiro. Yeah. Y entonces, pues... sí, se me olvidó mencionar. Fingir un idioma también se necesita como saber cuál es el origen etimológico del idioma o cómo suena, tal vez haberse chutado un video antes o algo por el estilo. Japonés, por ejemplo. Japonés se deriva de idiomas asiáticos, que podría ser tanto el propio japonés, coreano, chino, todo ese tipo de cosas, pero el japonés suena un poco más como de Shandari Chodara, Sataya, oh. Entonces, puedes decir algo como... ¿qué podría ser? ¿Cómo se dice hola? Ok. Ohayo, konnichiwa, shirito leo, Shandari Chodara, with you to stream. No, soné más como trabado, pero se entiende el punto. En cualquier caso, yo no hablo japonés, no hablo portugués, no hablo francés, solamente hablo inglés, español y muchas babosadas. Y eso vendría siendo el verbo to be. Ay, sí, son las 8:45, que fue lo que me preguntaste. Sí, vamos a ver esto de aquí, que se podría decir que es como que la historia detallada de dónde viene el verbo ser y estar en el español. Y de aquí pues lo vamos a sacar para distintos idiomas, como viene siendo el francés y el portugués, que son idiomas que medio topo. Va, entonces dejen aquí en el stream, checo esto de aquí, lo dejo así, 1, 2, 3 y pausa aquí. Va. Entonces, tenemos esto de por aquí, que es la historia detallada del verbo ser. Por cierto, déjenme ver si el OBS no tapa el chat. Creo que sí lo tapaba. Bueno, entonces me voy a poner aquí. Ok, bien. Así, creo que así ya debe de funcionar mejor. En cualquier caso, tenemos esto, que es la historia detallada del verbo ser y estar. Para empezar, tenemos el origen y la evolución del verbo ser. Muchas gracias. Ok. Tenemos lo que viene siendo del latín. Uy, ahí está. Y a ver. Ay. No. Bueno.
Chistoso. El chat se fue de sabático. No. ¿Dónde está el chat? ¡Ay! Bart, no quiero asustarte, pero creo que el chat se fue de sabático. ¿A qué le piqué? No. Bueno, creo que tengo que reiniciar la pantalla. Eso es absolutamente todo lo que nos enseñan en la ingeniería. Si no funciona algo, reinícialo. Y ya. Va. Entonces, tenemos lo que viene siendo esto, que es la historia detallada del verbo ser y estar. Déjenle hago zoom a esta cosa de por aquí. Y esto es lo que voy a... Ahí está. Ok, no funcionó. Entonces vamos a dejarlo otra vez así. 1, 2, 3. Ahí está. Va. Ah, ¿este? ¿Esta? No. Ay, no sé. No sé, la verdad. No sé, bro. Anyways, tenemos lo que es aquí el verbo en latín, que es ese. La verdad se me hace mucho mejor el verbo ese que... Ah, aparece el bash. Bueno, se me hace mucho mejor el verbo ese que el verbo es, o eres, o soy, o ser. O sea, imagínense así estar allá en lo que vienen siendo... No sé, los tiempos de los antiguos matemáticos, filósofos, o lo que sea que estén haciendo. Ay. O lo que sea que estén haciendo. Y de repente sea algo como de... Ajá, y de repente digan algo como de... Ese. Ese. Y entonces sería como de... No hay ninguna diferencia a alguien de la antigüedad con una persona moderna de Sinaloa que dice, oiga ese, pásese esa carnita asada. Y... Muchas gracias. Entonces, tenemos esto de aquí, que viene siendo el S, y del verbo S provienen un montón de cosas, como lo son el sum, el es, el est, el sumus, el estis y el sunt. ¿Qué significan cada uno? Pues ahí dice, son el soy, el eres, el es, el somos, el sois y el son. La verdad, sí, si llevas español en la escuela y le llevas esto, no, te va a decir, ¿de dónde? Ah, caray, ¿de dónde sacaste esta cosa? ¿Cómo es este meme del que hace a Junior en la familia Peluche? Dice, ¡ah, cabrón! ¿De dónde sacaste esa madre? Está genial. Va. Entonces, tenemos esto que es el zoom, el soy, el es, eres, es. Y pues técnicamente de aquí se derivan para el español. Es importante mencionar que estis se convierte en sois, pero realmente estis era más como otra cosa. Es como el... se podría decir que de estis viene
el prefijo ente, que pues sí viene siendo entidad, ser o estar, y de ahí vienen un montón de palabras como pues lo vienen siendo decir estudiante, asaltante, inteligente, prudente, todas las palabras que terminan en ente vienen del prefijo ente, que creo que viene del prefijo, bueno, del verbo estis del latín. Más abajo, pese a que mi monito lo esté tapando un poco, no le voy a cambiar porque qué flojera. Dice el pretérito perfecto de fui. Decir pretérito perfecto es echarle mucha crema a tus tacos. Directamente. No me gusta esa cosa del pretérito perfecto. ¿Por qué dicen? Ay, sí, a ver, vamos a conjugar el verbo correr en el pasado perfecto, pluscuamperfecto, pretérito irregular de la forma pasada, gerundia del 13º cuarto legislativo batallón de la quinta enmienda. Y es como de, ok, ¿y cómo lo piensas cambiar? Pues en vez de correr, va a ser corrimiendo. Y entonces como de, ¿y por qué no simplemente lo llamas corrimiendo, que vendría siendo otra forma de correr? ¿O por qué no solo dices corriendo? Entonces, pero hay gente muy extraña que hace palabras extrañas que a veces suenan chido, como por ejemplo estarte comiendo unos tacos, un jugo y decir, en vez de decir que está bueno, puedes decir está buenérrimo. Y eso se llama, creo que hiperfixmo, una cosa así del idioma, no sé, pero el punto es que se pasan mucho con decir pretérito perfecto y todo ese tipo de cosas. A lo que voy. Lo más interesante es que el pretérito perfecto de ser no viene del mismo verbo ese, sino de formas latinas que originalmente no eran de uso cotidiano en el latín clásico, que se reintroducen desde el latín vulgar o el arcaico. Esto significa que dentro de la sociedad que hablaba el latín también había gente que, pues diría que era la mayor parte de la gente, porque si no era la mayor parte esto directamente no se hubiera reintroducido, que no hablaban el latín como se establecía en un principio, sino que directamente agarraban el latín y sacaban distintas variantes, algo que sucede en la mayoría de idiomas, o me atrevo a decir incluso en todas, donde, por ejemplo, el español que se habla en México es un derivado del español de España, pero empezamos a sacar un montón de palabras mezclándolas con las palabras que teníamos, que si de náhuatl, que si de chichimeca, que si de otros puntos, haciendo que pues, termine siendo otro idioma. Ah, sepa la bola, ¿qué es eso? Bueno, ajá. Y eso es otro idioma. A lo que voy es que, pese a que sigue siendo el mismo idioma, hay tantas cosas que son distintas y la pronunciación de ciertas palabras es distinta que prácticamente se podría decir que es o una variante o en otros casos un idioma completamente diferente. Como por ejemplo en el chino hay varias variantes que tan solo cambiar la tonalidad en la que dices una palabra cambia todo el significado de la frase. Por ejemplo, creo que puedes decir algo como de el tigre salta en el río, pero si lo dices con una tonalidad diferente, significa el río que salta a través de las montañas del tigre o una cosa así. Otro ejemplo que se me ocurre es el coreano. El coreano proviene, bueno, lo que se habla en Corea, pues viene siendo coreano, pero se saca de lo que es el Hangul. El Hangul fue un idioma que salió de otro idioma. El rey de Corea en su momento decidió hacer este idioma ¿para qué? Ah, sí. Bueno,
La historia es que había mucho analfabetismo en Corea. Ahí en los tiempos de los feudales y los reyes y todo eso. Entonces, había mucho analfabetismo y el rey de turno dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un idioma muy sencillo, un tipo de escritura muy sencillo para que pues todo el mundo pues lo pueda utilizar, ¿no? Creo que Hangul solo es el tipo de escritura, no es un lenguaje en sí. Pero el Hangul es tan sencillo, tan práctico y es tan fácil de entender que cualquier persona, te diría que en un día o máximo una semana lo puede aprender a escribir sin ningún problema. Incluso un niño lo puede aprender a escribir. El Hangul se basa completamente en líneas verticales y círculos pequeños. Entonces, realmente no se necesita ningún tipo de habilidad para hacer algún tipo de trazo o algo así. Que, ok, en el español pues, las letras son medianamente sencillas, pero que haya cosas como la R, la A, la G, la E, que tienen ganchos y cruces, pues es un poquito más difícil de explicarle a un niño o a alguien que apenas está aprendiendo a escribir el idioma. En cambio, el Hangul es literalmente una línea, un círculo, línea, círculo, línea, círculo. Y a base de eso se hacen un montón de palabras. ¿Por qué ese Hangul? Se estarán preguntando. Eso es una historia que contaré en otro momento. Sí, entonces, el pretérito perfecto. No sé qué significa, busco qué significa pretérito. ¿Qué significa pretérito? Ay, ahí está. El pretérito es un término que se refiere a acciones o estados que ocurren en el pasado. Entendible. ¿Por qué no dijeron pasado? ¿Quién sabe? Pero ok, es el pretérito perfecto. Entonces, el pretérito perfecto es de ese, es fui, que, o bueno, eso directamente era del latín. Dejen acomodo esto. Pongo esto en reproducción. Y cuento 1, 2, 3. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos esto que es el pretérito perfecto, cuyo origen es en el fui, que se saca como fui, fuiste, fuit, fuimus, fuistis y ferunt. Que, pues bueno, ahí directamente dice qué significa, se entiende, todos son el tiempo pasado, o sea, lo que ya fue, nunca mejor dicho, de lo que alguna vez existió. Qué bonito suena eso. Lo utilizamos cotidianamente. Cosas como decir, pues yo fui al cine, yo fui a comer, tú fuiste a patinar, no sé. Claro, también está el fuisteis, que se utiliza en el español de España, pero pues básicamente es eso. ¿Qué más? Viene siendo esto de aquí. Ay, perdón. ¿Qué hice? ¡Ah, no! Chistoso. Le di a un stream que no era el mío. Ok. Tenemos esto. No se guardó. 1, 2, 3. Ok, va. Entonces, tenemos esto de aquí, que es un fenómeno único del español, que no ocurre en otras lenguas romances, es que estas mismas formas del pretérito se comparten con el verbo ir, creando una duplicidad funcional donde el mismo conjunto de formas verbales sirve para dos verbos distintos. Fui al cine,
Fui feliz. ¡Ah, qué bonito! Esto no me había dado cuenta. Bueno, pues sí, entonces esto es interesante. Esto sucede únicamente en el español, en donde el verbo ser con otro verbo ser y el verbo ir de realizar una acción, en el español se puede sintetizar. Entonces, decir algo como de ser genial, ser feliz, ser agradable, ser amable, ser prudente, ser guapo, ser bueno para los chingadas, todo ese tipo de cosas se sintetiza en el fui. Y bueno, también sucede en el verbo ser estar. Mm, Ahora vamos a ver el imperfecto de ser. Ahí, a ver. Ahí está. 1, 2, 3. Ahí está. Va. Tenemos lo que es el imperfecto de ser, que es que... pues sí, técnicamente tuvo una evolución directa y sencilla desde el latín, que viene siendo el eram, eras, erat, eramus, eratis, erant y eran. Que pues sí, viene siendo el era. Entonces, sin pedos. Vamos a ver cómo funciona esto de aquí. Ahí está. Ahí, a ver. Así, 1, 2, 3. Ahí está. Bien. Ahora tenemos el origen y la evolución del verbo estar. El verbo estar tiene un origen completamente distinto, proveniente del latín stare. Ok, esto es diferente. Sí. Y bastante. El verbo, bueno, tal vez no tanto. El verbo ser, que vendría siendo el S, recordemos que es... ay, perdón, esperen. Ay. Ya, le quería eruptar. Bueno, este... el verbo ser, que vendría del latín S, era directamente algo que significaba estar, perdón, ser, estar, existir o ser como una entidad viviente o metafísica incluso. Algo como de esto existe y ya. Y por otro lado, el verbo estar proviene del latín stare, que era estar parado, estar de pie o permanecer. Entonces, actualmente se utiliza dicho verbo para conjugar más verbos y decir acciones, que pues a fin de cuentas esos son los verbos, acciones. Ay. Va. Tenemos lo que del estar, tenemos lo que son el esto, el estás, el stat, el estamus, el statis y el stant. Cosa interesante de esto. Algunas lenguas que no se derivan del latín también llegaron a sacar una que otra influencia de este verbo. ¿Por qué? Porque el verbo estar realmente, el estare, realmente no era tanto del latín, era un poquito más, creo que de los griegos o una cosa así. El punto es que en el ruso, cuando alguien quiere sonar amenazante, dice sto, que se traduce prácticamente como estoy. Algo que también es importante mencionar es que de lenguajes antiguos, como lo puede ser el latín, el griego o mucho más antiguos como el egipcio, el sumerio y muchos otros que supongo que se habrán perdido en algún punto de la historia, utilizaban en vez de palabras conjugadas, utilizaban simplemente fonemas. Fonemas más que nada como onomatopeyas. Cosas como decir a, ma, fu, so, cosas así
son onomatopeyas que se terminaron utilizando en infinidad de idiomas, que fueron tan buenas y tan útiles para comunicar que actualmente seguimos utilizando esas mismas onomatopeyas en la mayoría de idiomas. Y es curioso que hay casos en donde, pese a que la onomatopeya representa lo mismo, cómo suena en distintos idiomas es diferente. O incluso hay fonemas que se convirtieron en palabras después de tanto uso, o que directamente son mundialmente conocidas. Por ejemplo, el fonema de la onomatopeya de silenciar a alguien, que vendría siendo shh, o la onomatopeya de echarse una guacareada, que sería el también toser, estornudar, todo ese tipo de cosas, siguen siendo onomatopeyas universales que, curiosamente, repito, en algunos idiomas suena distinto. Como por ejemplo el estornudo de una persona en Japón, por cultura, es ligeramente más agudo que el estornudo de una persona en, por ejemplo, Rusia. Y está bien, está cool, es como un distintivo de cada país. Entonces puedes intentar saber de dónde es un país, incluso solamente con sus onomatopeyas. Todo eso se entiende, se podría decir que es el presente indicativo. Recordemos que el presente es algo que está sucediendo actualmente, entonces lo utilizas cuando dices algo que está sucediendo en este momento, y el indicativo significa algo que indica. Entonces, seguimos adelante. Tenemos esto de aquí. Me quedé por aquí. Ok. 1, 2, 3. Ahí está. Va. El pretérito de estar. El pretérito de estar experimentó una transformación más profunda, desarrollando la raíz estuv, que es una innovación específica de las lenguas romances occidentales, la evolución semántica, la distinción ser-estar, una característica fundamental del español, compartida con el portugués y el gallego, es la distinción semántica entre ser y estar. Esta distinción no existía en latín, donde ese cubría todos los significados. Sí, esto es importante. De hecho, viene en el examen. No les puede ser. Presten mucha atención, chavos, porque esto y metodología de la investigación es lo más importante de la carrera. De veritas. Pues sí, básicamente el estar se convirtió en el estuv, que se convierte en el estuvo, estuve, estuviste y todos sus derivados. Y bueno, pues en semántica se podría decir que tenemos la distinción de ser-estar. Y pues con eso vendría siendo todo. Realmente no hay gran cosa, solamente es eso. Pues sí, aquí hay una distinción un desarrollo de la distinción conceptual, donde se hizo el ser para cualidades permanentes, características inherentes y la identidad, y el estar para estados temporales, ubicación, resultado de un cambio, para decir un verbo, que ahí no lo escribí, porque obviamente yo no lo escribí, lo escribió la inteligencia artificial. Y bueno, esta evolución semántica ocurrió gradualmente durante la transición del latín al español medieval, consolidándose definitivamente hacia el español moderno. La necesidad de distinguirse entre estados permanentes y temporales llevó a esta especialización léxica que no existe en otras lenguas romances, como el francés, donde está el etre, que se podría decir que así es como se le conoce al verbo to be, se le conoce verb etre, y el italiano essere, o el rumano affi. Cambio de uso del verbo stare. Esto lo voy a checar aquí para ver el chat. ¡Ay! Bueno, así lo voy a dejar, ya ni modo. Espera. Mejor otra vez. Así. Y... va. Ok. Cambio del uso del verbo stare.
El latín stare, estar de pie, permanecer, amplió su significado en el latín vulgar para incluir estados temporales y ubicación, absorbiendo parte de las funciones de ese. Este cambio semántico fue crucial para el desarrollo de la distinción ser-estar que caracteriza al español actual. Y ya. Momentos clave en la evolución histórica. El latín clásico, que era el S, era el verbo copulativo principal, mientras que sí, de ahí nada es relevante, solamente es como... bueno, sí es relevante. Sí, de hecho se puede como que hacer algún tipo de historia. En resumen, pues tenemos lo que viene siendo el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, donde estaba el latín clásico. En gran parte de lo que hoy es en lo que hoy es Europa, se habla el latín en todo ese periodo histórico y es un latín clásico. Entonces se podría decir que muchas novelas que se escribieron en ese momento o textos históricos pues provienen de ese punto. Luego tenemos lo que es el latín vulgar, que después del 3 después de Cristo viene siendo cuando se empieza a utilizar el latín vulgar y pues la gente, más que nada porque en ese momento ya había demasiada gente hablando el latín y pues empezaron a utilizar diferentes formas para decir cosas que, ok, no era gramaticalmente correcto, pero pues para hacerlo más fácil con el contexto de las personas, pues viene siendo mucho mejor. Y luego viene siendo el romance temprano, donde está del siglo VIII al siglo X. Las formas S y stare evolucionan fonéticamente. Básicamente, la forma en la que se pronuncian hacen diferentes tiempos gramaticales y por fin se crea lo que es el español medieval entre el siglo X y el siglo XV. Cuando se crea este español medieval y se crean muchos más idiomas, pues se terminan creando lo que vienen siendo, pues, ¿qué? Como idiomas como el inglés, el portugués, el español, el francés, el italiano, creo que el alemán, el ruso, muchos otros idiomas se terminan derivando del latín. Creo que el alemán y el ruso no tanto, pero sí tienen unas cuantas connotaciones del propio latín. Y todo esto sirve para que jale. Si no jala, no jala. Y por último se termina haciendo el español moderno en el siglo XVI, que pues el siglo XVI es cuando España se apropia de los territorios mexicanos. Bueno, España descubre el nuevo continente, se utiliza, bueno, se termina adaptando el idioma, se conjuga con el español mexicano, pero el español se podría decir correcto, sigue siendo el español de España. Pero el mejor español del mundo, sin lugar a duda, es el español de Chile. Unos grandes. Ok. Y por último tenemos esto de aquí, que es esta evolución demuestra cómo el español desarrolló un sistema verbal único que permite expresar matices de permanencia y temporalidad que otras lenguas romances no pueden expresar con la misma precisión léxica. Y una vez dicho eso, pasamos al momento de cotorrear. Momento de cotorrear. A ver, aquí le tengo que cambiar las propiedades. Este es momento de cotorrear. Ahí está. Va, genial. Entonces yo voy a cerrar aquí. A ver. Ok.
Entonces, eso vendría siendo el verbo ser o estar, que en inglés es el verbo to be. En el verbo to be y en el ser y estar se utilizan los pronombres y pues por consecuente pues los verbos. Y ya. Ay. Entonces, ¿qué nos llevamos? What is really important is that people can speak neither English, even English, Spanish, or learn any other language. Learning a language is something really good because you can relate the words and understand better your own language, your own native language, and it's really better. And also you can communicate with other people and in other languages, making whatever you're trying to communicate have a wider community. Like maybe if you are someone that only wants to communicate to people that are in Spanish or in a language that you talk, well, you only need your language. But someday you will need another language, and yeah, there is Google Translate. There is a lot of apps that can help to translate, and right now it's not that useful to learn a language because, well, you can translate by these kind of by all these apps. By all these apps. And el diablo es el Adrián. Hola Adrián, mucho gusto. Te quiero mucho, Adrián. Ajá. Recuerda, Adrián, aprender inglés es algo bueno y abre puertas. Es más, la mía ahorita la puedo abrir. Mira, güey. A su madre se abrió la puerta. ¡Ay! Muchas gracias, Adrián. Ajá. Entonces, Adrián, no sé si topas a Cruz, el animador de aquí del rancho. No digas qué rancho, güey. Que trabajó en Into the Spider-Verse. Miau. Leriate, bueno, no sé si lo topas, es el Cruz, se llama como José Cruz o una cosa así. Bueno, el punto es que este vato pues, trabaja ya en Canadá, pero pues él prácticamente no sabe inglés. En varias como charlas que ha dado, pues menciona que él directamente no sabe inglés. O sea, sí lo usa, pero no es como que lo sepa usar como una persona nativa o que tenga alguna certificación en inglés. A él le mandan todo el trabajo y, bueno, o sea, el trabajo que le mandan, se lo mandan creo que se lo mandan en francés o en otro idioma y pues él agarra el Google Traductor, lo checa o le pide a algún amigo que se lo traduzca. Y pues le va muy bien. Digo, trabajó en la de Spider-Verse y es animador de Sony. Entonces, realmente no se necesita tanto aprender un idioma si eres lo suficientemente capaz en distintas áreas. Pero sí termina ayudando un poco. Más que nada, por ejemplo,
ahorita en mi escuela está el teacher de inglés que indirectamente él aprendió inglés porque bueno, trabajó creo que en un barco en Atlanta y indirectamente aprendió inglés. Un inglés muy nativo. Ay. Provecho. Ajá, era un inglés muy nativo que sí, él tuvo que estudiarlo, checarlo y ver todas ese tipo de cosas, más que nada para... ¿Para qué? Pues... Ajá, para tener una cierta base para enseñar inglés. Y es que él se había quedado sin empleo y que un amigo suyo le dice, oye bro, tú sabes inglés, ¿verdad? Y dice, pues sí, lo hablo. Y dice, ¿no quieres dar clases? Y es como, ¿por qué? Yo nunca he dado clases de inglés. Es como de, directamente no tenemos nadie que hable inglés aquí, entonces es mejor que nada. Y es como de, pues bájalo. Y entonces empezó a dar clases de inglés y actualmente está muy pesado en el inglés. Em, Tiene certificación B1, igual que yo, pero su nivel de inglés... tiene el B1 porque era lo único que le pedían, pero si quisiera el vato podría tener C2 sin problemas. Su dominio del inglés está en otro nivel. Lo habla como un nativo y lo habla como un nativo y es gramaticalmente correcto. Entonces, entonces pues está en otro nivel el profe, el teacher. ¿Qué sigue? Ujú. El inglés abre puertas. Muy bien, creo que eso sería todo. No sé si quieres decir algo, Leriate, o no sé quién es el espectador que ahorita está. Sería genial. Me voy a quitar los cascos tantito. Ah. Me pregunto qué estará pasando en el... What the fuck. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, caray. Oh, chale. Bueno. Bueno, entonces parece ser que eso... ¡Ay! Me acabo de pegar. Ok, ya. Entonces, parece ser que eso es todo por hoy. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado en el stream. Nos vemos muy pronto. Espero ya en los próximos directos Bueno, estoy pensando en utilizar la propia cámara del teléfono, así como webcam, tenerla aquí. Desde hace mucho tengo como un tripié, se podría decir. Solamente tengo que configurar la iluminación del cuarto. Y se podría hacer el directo en vez de con el personaje de VTube, con mi propia jeta. O incluso puedo dejar ahí el personaje de VTube. Y pues simplemente poner
lo que vendría siendo la cámara web, ponerla ahí en una esquina y para que vean que soy una persona real y que sí me parezco al de la foto. En cualquier caso, lo que iba a hacer es algo bastante importante. Sí, proyecto. Esto está chistoso. Me gustaría jugar Cuphead y cuando muera, echarme unas 10 lagartijas o 20 o sentadillas abdominales, giros rusos o algún tipo de ejercicio que entre comillas vendría siendo castigo. Además me serviría para entrenar un poco más mi propio físico, que sí, voy al gimnasio, hago deporte y todo eso, pero pues, siempre se puede hacer un poquito más. En conclusión, Bart, ¿recuerdas el verbo to be? Volvió en forma de stream. ¡Ah! Y entonces Leo entra por la puerta con una patada, una grabadora y dice: chavos, vamos a ver el verbo to be. ¡Yeah! Nos vemos, muchas gracias. Bye.